Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Oremos. Padre amado, ahora Señor estamos frente a tu palabra. Deseamos, Señor, escuchar atentamente, con un corazón dispuesto a oír, a obedecer, a guardar tu palabra, a creerla, Señor. Por favor, transforma nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra vida entera a través de tu palabra en este momento. Dirígenos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Algún tiempo después sucedió esto. Había un hombre llamado Nabot, de Jezreel, que tenía una viña en Jezreel, cerca del palacio del rey Acab en Samaria. Acab fue a ver a Nabot y le dijo: Dame tu viña para que la convierta en un huerto, porque está cerca de mi palacio. A cambio te daré una viña mejor, o si quieres, te la pagaré al contado. Pero Nabot respondió: Que el Señor me maldiga si te doy la herencia de mis antepasados. Acab se fue a casa malhumorado y enfurecido porque Nabot de Jezreel le había dicho: No te daré la herencia de mis antepasados. Se acostó, no quiso mirar a nadie y se negó a comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿Por qué estás tan molesto? ¿Que no quieres comer? Acab respondió: Es porque hablé con Nabot de Jezreel y le pedí: Dame tu viña por dinero, o si quieres, te daré otra viña en su lugar. Pero él dijo: No te daré mi viña. ¿No eres tú el rey de Israel? Le respondió su mujer Jezabel. Levántate, come algo y anímate. Te conseguiré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Acab y las selló con su sello. Envió las cartas a los ancianos y a los dirigentes de la ciudad donde vivía Nabot. En las cartas les decía: Anuncien un ayuno religioso y den a Nabot un asiento de honor. Hagan sentar a 2 hombres malos frente a él y hagan que lo acusen, diciendo: Has maldecido a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los líderes que vivían en la ciudad de Nabot hicieron lo que Jezabel había dicho en las cartas que les había escrito y enviado. Anunciaron un ayuno religioso y le dieron a Nabot un asiento de honor. Vinieron 2 hombres malos y se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Así que lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Luego enviaron un mensaje a Jezabel, diciendo: Nabot ha sido apedreado, ha muerto. En cuanto Jezabel se enteró que Nabot había sido apedreado y que estaba muerto, le dijo a Acab: Levántate, ve y reclama a Jezreel la propiedad de la viña de Nabot, que se negó a venderte, porque Nabot ya no vive, sino que está muerto. Cuando Acab supo que Nabot había muerto, se levantó y fue a reclamar la propiedad de la viña de Nabot. Entonces el Señor envió un mensaje a Elías el tisbita: Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, en Samaria. Ahora mismo está en la viña de Nabot, donde ha ido a reclamar su propiedad. Dile: Esto es lo que dice el Señor. ¿Has asesinado a un hombre y le has robado? Entonces dile: Esto es lo que dice el Señor. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. ¿Así que has venido a buscarme, mi enemigo?, preguntó Acab a Elías.
Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Respondió Elías. Dijo, Cuidado, voy a traer el desastre sobre ti y destruiré a tu descendencia. Mataré a todo varón del linaje de Acab, tanto esclavo como libre, en todo Israel. Haré que tu casa sea como la de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la de Basá, hijo de Ahías, porque me has irritado y has hecho pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Los de la familia de Acab que mueran en la ciudad serán comidos por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por las aves. Nadie fue tan malo como Acab, que se vendió para hacer lo que es malo a los ojos del Señor, porque su esposa Jezabel lo animó. Hizo las cosas más despreciables, adorando a los ídolos como los amorreos, que el Señor había expulsado delante de Israel. En cuanto Acab escuchó este mensaje, se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y ayunó. Incluso se acostó en tela de cilicio y caminaba arrepentido. Entonces el Señor envió un mensaje a Elías Tisbita. ¿Has visto cómo se ha humillado Acab ante mí? Porque se ha humillado ante mí, no traeré el desastre durante su vida, sino que haré caer el desastre sobre su familia en vida de su hijo. Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Espero que el Señor esté bendiciendo tu vida y aun en medio de las dificultades, el Señor se revele delante de ti. Este capítulo nos habla de cómo Acab desea la viña de Nabot y cómo Jezabel interviene de manera injusta. Vamos a ver 3 lecciones y cómo aplicar a la vida. 1. Jamás caigamos en manipular la fe para lucrar. Acab quería la viña de Nabot, pero Nabot no quería darle su viña. ¿Por qué sucedió esto? Porque la propiedad de las tierras que fuesen medio de producción era sagrada y era inalienable en Israel. Eso está en Números capítulo 36, versos 6, 7, 8 y 9. Ahora, en esta historia interviene Jezabel. Como Acab estaba triste porque Nabot le negó darle la viña porque era inalienable, Jezabel interviene lamentablemente para mal. Mientras que en Israel la tierra pertenecía finalmente a Dios, porque Él es dueño de todo, pero los israelitas y los seres humanos en general solamente administramos las cosas de Dios, las tierras y todas las posesiones. El rey viene a ser el hermano de su pueblo. Eso está en Deuteronomio 17:15. Pero Jezabel cree que el rey debe ser dueño, incluso de las vidas y las haciendas, que puede hacer lo que quiera porque es rey y abusar de su poder. De tal manera que escribe una carta y lo sella con el sello del rey, es decir, se vuelve algo legal, pero solamente hace manipular para salir con su gusto, para salir con su propia voluntad, de manera injusta. En el verso 9 y 10 habla sobre lo que dice esa carta. Dice, las cartas que escribió decían así, proclamen un ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo, pongan a 2 hombres perversos frente a él, que atestiguen contra él y digan, tú has maldecido a Dios y al rey, luego sáquenlo y apedréenlo para que muera. Jezabel
cree que puede hacer lo que quiera y lamentablemente lo hace y transgrede muchos mandamientos de Dios. Por ejemplo, ella transgrede el séptimo mandamiento, hablando espiritualmente porque Jezabel permanentemente transgredía este mandamiento y hacía transgredir al pueblo para llevar a un adulterio espiritual al pueblo. También ella transgrede el tercer mandamiento donde menciona no tomar el nombre de Dios en vano. Y justamente ella utiliza la religión para manipular las cosas y pues salirse con las suyas. E incluso proclama ayuno. Dice que ha maldecido a Dios con testigos falsos. Y eso no era cierto. Utilizó en vano la religión, el nombre de Dios. Ella transgrede también el noveno mandamiento, donde menciona no decir falsos testimonios. Y ella prepara todo esto para obtener la viña de Nabot de manera ilegal, con documentos falsos, cuando no era así. También ella transgrede el décimo mandamiento, donde prohíbe codiciar. Ella codicia, juntamente con su esposo, la viña de Nabot. Y a veces no nos damos cuenta, queridos amigos, y transgredimos varios mandamientos en un solo acto. Ella utilizó la religión para manipular, para lucrar. Proclamó ayuno y el objetivo solamente era sentar a Nabot allí y acusarlo falsamente para obtener provecho, en este caso un provecho material, de tal manera que él muera. Ella quería que muera Nabot, de modo que la tierra sin herederos podría pasar al dominio real. Por eso, más adelante vemos a Acab yendo a reclamar esa viña, ahí a Jezreel, porque ya no tenía dueño. Ahora, maldecir al rey estaba prohibido, pero la ley no indicaba un castigo. Lo que sí estaba prohibido era maldecir a Dios. Pero Nabot no había maldecido a Dios, era una mentira. Jezabel había traído o mencionado que traigan 2 testigos falsos para acusarlo y así obtener la acusación falsa para apedrearlo. Esto nos recuerda a Cristo. Cristo también fue acusado falsamente para lograr condenarlo. Y nuestro Señor tuvo que soportar estas injusticias por amor a nosotros. Pero en conclusión, apreciados amigos, en esta parte, jamás caigamos en manipular la fe para lucrar, en mentir para obtener algún recurso, algo ilegal. Esto no agrada al Señor de ninguna manera. A veces se utiliza la religión con malos propósitos, con mentira, con engaño. Ten cuidado. Por eso es necesario abrir los ojos y seguir únicamente donde se sigue la Biblia y solo la Biblia. En segundo lugar, amigos, sé fiel a Dios y no permitas que nadie manipule tus principios, ni siquiera los más cercanos a ti. Lamentablemente, Acab era un rey que se dejaba manipular por Jezabel. Parece que quien reinaba finalmente era Jezabel, porque ella tomaba las decisiones. Le faltaba autoridad a este rey. Él tenía más respeto a Jezabel, a su esposa, que a Dios. Tu adoración, tu lealtad debe ser a Dios más que a nadie en esta vida.
Y estoy hablando incluso de personas muy cercanas a nosotros, esposo, esposa, hijos tan amados, por más amados que sean los seres queridos, los familiares, nunca deben de influir en nuestra vida espiritual para mal y sobre todo no debemos de permitir que esto suceda. Acab no puso límites y permitió que Jezabel haga todo esto y así influyó negativamente a su reino. Él seguía lo que Jezabel le decía y eso no está bien. Tú sé firme en tus convicciones y sigue a Dios, porque habrá momentos en donde tendrás que resistir la prueba porque Dios va a permitir que tu fe sea probada por las personas más cercanas hacia ti. Debes de mantenerte fiel. En el verso 25 dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y él le hacía caso. Su amor era más para Jezabel que para Dios. A veces tal vez un familiar te incitará a pecar, te incitará a algo que no está de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. Tú con mucho cariño, pero también con mucha determinación debes decir, lo siento, yo te aprecio, yo te amo, pero debo de obedecer a Dios primeramente, porque Dios en su palabra dice así y así, porque es necesario obedecer a Dios antes que a las personas, incluso las personas más cercanas a nosotros, no pueden pasar encima de Dios. Ten cuidado porque esto es muy común. No permitas que las personas cercanas te roben la fidelidad que solamente le debes a Dios. No te dejes comprar por sentimientos, no te dejes comprar por sonrisas. Mantente fiel al Señor, pase lo que pase. En tercer lugar, amigos, el verdadero arrepentimiento tiene poder sobre las decisiones de Dios, porque Él es misericordioso. Ahora, después de esto, Acab va a reclamar la viña de Nabot porque él ya había muerto. Y supuestamente él tenía el derecho a reclamar porque ya no tenía ese terreno dueño. Pero mientras pasa esto, Dios envía a Elías con un mensaje. Dios no está descansando y Dios no deja impune las cosas. Tarde o temprano hace justicia. No te preocupes, el Señor es el vengador. Él es el que finalmente hará justicia. Tranquilo y tranquila, amigo y amiga. Tal vez estás pasando por una injusticia. Coloca esto en manos del Señor y sigue adelante. Haz lo que está a tu alcance y el Señor hará el resto. Dios envía a Elías y Elías le dice algo terrible para ese tiempo. Le dice que va a morir su familia entera y van a morir comido por perros. Ahora, los perros en el oriente en aquel tiempo, eh, y también hoy, ¿no? Los perros no eran considerados animales de compañía como mascotas o animales amigables, sino repugnantes, animales del basural. Así era considerado en la cultura de aquel tiempo los perros. Entonces, solamente eran tolerados a distancia de los seres humanos. Por eso es necesario entender este contexto. Los perros eran considerados algo terrible, inmundo. Ahora, que digan a un israelita, vas a ser comido por perros, era algo terrible, muy terrible, porque ellos esperaban morir y ser enterrados en
en las tumbas cerca a sus familiares. Era un honor. Pero saber que su cuerpo ha sido comido por perros, por seres repugnantes, de acuerdo a la cultura de aquel lugar, era algo completamente terrible y humillante. Era una sentencia cruel. Entonces, eh, el cadáver que no estaba sepultado es testigo del fin violento que a menudo tienen los violentos. Ahora esto se cumplió, eso vamos a ver en el capítulo siguiente. E incluso menciona que los que estén en el campo, los familiares de Acab, serán comidos por las aves. Eso podemos ver en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9, versos 25 y 26, se cumplió. Dios dio su palabra y se cumplió su palabra. Por eso, amigos queridos, la justicia de Dios es justa. Pero volvamos a esta lección, esta tercera lección, el arrepentimiento. Como escuchó esto, Acab se entristeció muchísimo y dice que se humilló, andó arrepentido, triste. Eh, Dice que se rasgó las vestiduras, eso era un símbolo de angustia, de tristeza. Y Dios vio eso. En el verso 29 dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí, no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Esto es interesante, porque muestra el poder del arrepentimiento. A veces, las consecuencias de las transgresiones son inevitables. No hay señales de que haya un arrepentimiento por parte de Jezabel, pero sí de Acab. Y Dios le da esta promesa de que el mal no vendrá en sus días. Hay poder en el arrepentimiento sincero. Arrepiéntete, busca al Señor, confiesa tu pecado, amigo y amiga, si de repente fallaste al Señor. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios amante, un Dios que se deleita en perdonar. No es un Dios que se deleita en castigar, sino en perdonar, en amar, en hacer misericordia, en dar oportunidades. Es un Dios que se deleita en ser perdonador, en que sus hijos estén bien, estén alegres, sean perdonados. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios vio el arrepentimiento de Acab y le dio promesas. Así también Dios puede ver tu corazón arrepentido y Dios puede restaurar tu vida, restaurar tu familia, tu hogar, tu salud. Pero ve al Señor, porque Él es misericordioso, Él es un Dios amante, que te ama, que quiere perdonarte. No es un Dios malvado que se deleita en castigar, de ninguna manera. Por eso la aplicación para nuestra vida finalmente, de acuerdo a este capítulo, es: tu amor por el Señor debe ser más grande que tu amor por cualquier persona o cosa. No hagamos lo que hizo Acab, que puso su amor primeramente en Jezabel antes que poner a Dios en primer lugar. Y estas son las consecuencias que hemos visto. Que nadie reemplace ese amor. Ama a Dios en primer lugar y luego puedes amar a tu esposo, esposa, hijos, etcétera, de tal manera que tu obediencia, tu, tu adoración vaya para el Señor solamente. Vamos a culminar ahora con una oración. Señor nuestro, qué grande eres, Padre. En este capítulo aprendimos que no debemos de caer en la manipulación de la fe, Padre, sino, Señor, ser fiel hacia ti, pase lo que pase. Si a veces tendremos un rechazo, Señor, queremos aceptar y dejar las consecuencias en tus manos. Queremos ser fieles hacia ti, Señor. Padre amado, aprendimos
que no debemos dejarnos manipular por los sentimientos o emociones por personas cercanas y amadas, Señor, sino que nuestro amor para ti, nuestra obediencia sea lo primero de lo primero. Lo demás debe esperar y lo demás debe aceptar, Padre. Gracias, oh Señor, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, Señor, en este día. También aprendimos que eres un Dios que ve el arrepentimiento, es un Dios misericordioso. Gracias, gracias, Padre, por darnos tu amor. Bendice a cada persona que oye tu palabra en este momento. Oro en el nombre de Jesucristo, solamente esperando en los méritos de Cristo. Amén.